Bienvenido a Señor Reddit. Médicos de autopsia de Reddit, ¿cuál fue la mayor revelación que tuvieron sobre la muerte de una persona después de realizar la autopsia? Parte 1 de 2. Trabajé en un hospital de animales. Hacíamos necropsias para zoológicos todo el tiempo. Un cocodrilo murió y lo enviaron al hospital congelado para detener la descomposición. Lo sacaron y lo pusieron sobre la mesa. Después de hacer todo el papeleo, comenzamos a abrir el cocodrilo. Después del primer corte, el cocodrilo abrió los ojos. Resulta que no estaba muerto. El veterinario del zoológico confundió una enfermedad muy curiosa con la muerte y la baja temperatura básicamente puso al cocodrilo en coma. El cocodrilo siguió viviendo. 6 meses después del fallecimiento de mi tía en un incidente de conducir ebria, el forense decidió llamar a mi madre e informarle que completaron su informe sobre su fallecimiento, y consideró la probabilidad de intenciones suicidas que pueden haber influido en dicho incidente. Inicialmente no entendía cómo los forenses podían deducir tal cosa, hasta que recordé que tenía cicatrices de cortadas en sus muñecas. Mi madre recién se recuperaba de la pena que sentía, y la noticia no hizo más que devolverla al inicio. Es muy chocante saber esas cosas sobre familiares cercanos. Durante mi rotación de pasantías hace un par de años, entró un paciente de 40 años porque se cayó repentinamente mientras bebía con amigos. Entró sin decir nada, sangrando por la boca y sin poder respirar, así que tuvimos que intubarlo. Por alguna razón, el tubo endotraqueal, el tubo que se pone dentro de la tráquea para ayudar al paciente a respirar, no entraba, se atoraba demasiado y no teníamos ni idea de por qué. Hicimos lo que pudimos. Sacamos mucha cantidad de sangre, pero, lamentablemente, aún con todos los intentos de RCP, el paciente terminó declarado muerto y diagnosticado con un aneurisma aórtico abdominal roto. Durante la autopsia, descubrieron que al tipo le dispararon con un arma a la parte superior de la cabeza, la herida de entrada estaba oscurecida por su cabello y apenas sangraba, y la bala de alguna manera atravesó la parte posterior de la cabeza, la garganta del hombre e hizo un agujero detrás de la base de la lengua, en la que el tubo endotraqueal se deslizaba constantemente. No soy médica de autopsias ni nada por el estilo, pero estuve sentada en un juicio por asesinato. La madre ahogó a su bebé en agua caliente, afirmó que estaba bañando a su recién nacido en el fregadero, sonó el timbre de la puerta, dejó a su bebé asegurado con una especie de seguro elástico para bebés, fue a abrir la puerta y al volver vio a su hijo ahogado en agua hirviendo. Afirmó que había cerrado el grifo, pero que el niño había abierto el agua caliente de alguna manera y se había quemado mientras abría la puerta, pero ahogarse era la razón definitiva de la muerte. En las fotos de la autopsia, lo más inquietante que he visto en la vida real, es que claramente puedes distinguir las marcas de las manos en la piel de ese pobre niño. En sus bíceps, podrías ver los contornos de los dedos que aparecen como si alguien te abofetease. Tenía 18 años tomando una clase de justicia penal. Al mirar esa increíble prueba de que la madre lo había sujetado con fuerza y ahogado, y la facilidad con que mentía y actuaba, realmente hizo que perdiera toda la fe que tenía en la humanidad en ese momento. Como estudiante en el campo de la medicina, tuve la oportunidad de visitar un laboratorio de cadáveres. Me sorprendió mucho ver cuántas personas habían muerto por asfixia. De los 12 cadáveres en el laboratorio ese día, 9 habían muerto por haberse asfixiado con comida. Fui a casa e inmediatamente busqué cómo realizarme la maniobra anti-ahogamiento Heimlich. Al día siguiente me salvé de un ahogamiento yo sola. Estaba de entrenamiento en la oficina de examinadores médicos. Una anciana fallecida fue encontrada muerta sola en su casa. No encontraron nada fuera de lo común, así que me dieron el caso para realizar la rutina de siempre. Tomé todos los órganos, diseccioné todo, sin complicaciones, como siempre, hasta que corté la laringe como último paso antes de poder limpiarla y guardarla. Y boom. Un pedazo gigante de pollo alojado en su tráquea. La anciana murió ahogada mientras cenaba. Chicos, mastiquen bien sus comidas. Soy una ex detective de homicidios. Me encontré con un fallecido algo sospechoso, hombre de 30 años, solo, encontrado por el personal de limpieza en la última fila de una película de ciencia ficción con muy pocos asistentes. Extrañas heridas por rascarse dentro de la boca, algunas petequias en los ojos y en las mejillas. Pero no hay signos de estrangulamiento. No hay signos de que haya muerto por alguna enfermedad crónica, es más,
Parece haber sido un hombre sano y normal. En su bolsillo se encontró una billetera con contenido normal y un solo boleto de cine, lo que indica que fue solo. Todo muy extraño, algo como de una película de espías estaba pasando acá. Hasta que se realizó la autopsia, se encontró una gran cantidad de palomitas de maíz compactadas en su esófago, como media taza de palomitas de maíz. El hombre había estado muy emocionado por la película. Se metió palomitas de maíz en la boca y se atragantó. Las marcas de arañazos en su boca fueron autoinfligidas, tratando de desenterrar palomitas de maíz. Verificado a través de raspaduras de uñas, solo tenía su arma presente. Él estaba en la parte de atrás, así que nadie lo vio ni le escuchó ahogarse durante la película. Nunca he vuelto a comer palomitas de maíz después de ese caso. Fui investigadora de un médico forense estatal por poco más de 2 años. Teníamos una fallecida, una madre que se había emborrachado hasta morir, según el marido, después de recaer en el alcohol el fin de semana del Día de la Madre. Pero con mi experiencia, sentí que algo estaba mal. La envié para una autopsia. Se le descubrió un hígado roto que el marido había golpeado. Parece que no calculó su fuerza ni la gravedad de golpear la zona del hígado, porque solo bastó un golpe para dañarle el hígado y provocar un desangrado interno. Fue encarcelado, pero más tarde, mientras estaba en libertad bajo fianza, robó un camión y lo estrelló en un estanque. Salió disparando a un policía y lo mataron. Durante la escuela de medicina hizo una rotación de patología forense. Le hicieron una autopsia a una mujer que murió quemada en su casa incendiada. El fuego comenzó en su habitación. También había botellas de licor en la casa, por lo que se concluyó rápidamente como que había estado tomando y fumando en su cama. Combinar alcohol y cigarros es una mala opción, es como tener un mechero y un gasolina al lado. La mujer estaba muy carbonizada en el exterior sin ninguna característica distintiva real que pudiera ver. La abrimos y cuando llegamos a sus pulmones, eran el rosado más bonito que puedas imaginar, como en los libros de texto. ¿Qué indicaba esto? Que la mujer no fumaba. Sí, pero más importante, indicaba que la mujer no había respirado todo ese humo y hollín del fuego, por lo que había sido asesinada y posteriormente quemado con toda la casa. El novio había estado intentando obtener el dinero del seguro de la mujer, y más tarde con más pruebas culminó que el novio era el culpable de matarla por dinero. No soy una médico, sino una técnica de donación científica del cuerpo. Para los no expertos, soy la persona que disecciona cadáveres después de que fueron donados. Muy comúnmente obteníamos fallecidos jóvenes, normalmente muertos por sobredosis de drogas. Un día vino una fallecida de 30 y tantos años. Fue al médico forense antes de la donación, pero solo hicieron una evaluación externa rutinaria. Yo, como toda curiosa, le di una disección entera. Fui a revisar sus genitales para ver si podía palpar un útero, y me encontré un condón lleno de píldoras. Lamentablemente esto hizo que el cuerpo se convirtiese en una escena del crimen y ya no podía seguir investigándola. Cuando finalmente obtuve la autorización para continuar, me pidieron que fotografiara las píldoras para enviarlas a la oficina del examinador. Resultaron ser píldoras para la gripe, pero ¿qué hacían dentro de un condón al fondo en sus genitales? Nunca lo supimos. Soy un estudiante de medicina. Hace un par de años asistí al curso de anatomía patológica y durante una clase el profesor nos mostró algunas autopsias. Todo lo que pensaba era lo bastante mal que apestaba todo tras ver 4 autopsias, hasta que la 5ª fue de un paciente sin hogar que murió en la sala de emergencias, probablemente debido a insuficiencia cardíaca. El cuerpo tenía ascitis masiva, mucho fluido en el abdomen, por lo que fue bastante horrible. Imagino a ver cómo cortan el abdomen de un muerto, y de pronto todo el líquido amarillo rancio comienza a salir como si fuese una fuente. Uno de mis colegas se desmayó. Luego, el siguiente paso fue examinar los órganos abdominales. Imagina la cara de cada persona en la habitación cuando se hizo evidente que el paciente tenía algún tipo de enfermedad policística hereditaria y que el hígado y los riñones estaban llenos de quistes. El hígado pesaba más de 10 kilogramos. El peso normal es de 2-3 kilogramos, y los riñones casi 3 kilogramos cada uno, normalmente pesan 150 g cada uno. Estaban repletos de quistes, realmente daba mucho asco y pena. Incluso el profesor estaba realmente sorprendido al principio, pero luego disfrutó mucho al cortar los quistes para obtener muestras, hasta que estallaron como una bola de aire esparciendo líquido por todo el lugar. Un segundo colega se desmayó ahí. Recordaré para siempre a ese paciente,
en particular ese hígado pesando 10 kilogramos. Incluso tomé una foto, pero ya no puedo encontrarla, lo siento. No soy una médico, sino una técnica de donación científica del cuerpo. Para los no expertos, soy la persona que disecciona cadáveres después de que fueron donados. Muy comúnmente obteníamos fallecidos jóvenes, normalmente muertos por sobredosis de drogas. Un día vino una fallecida de 30 y tantos años, fue al médico forense antes de la donación, pero solo hicieron una evaluación externa rutinaria. Yo, como toda curiosa, le di una disección entera. Fui a revisar sus genitales para ver si podía palpar un útero, y me encontré un condón lleno de píldoras. Lamentablemente esto hizo que el cuerpo se convirtiese en una escena del crimen y ya no podía seguir investigándola. Cuando finalmente obtuve la autorización para continuar, me pidieron que fotografiara las píldoras para enviarlas a la oficina del examinador. Resultaron ser píldoras para la gripe, pero ¿qué hacían dentro de un condón al fondo en sus genitales? Nunca lo supimos. Soy un estudiante de medicina. Hace un par de años asistí al curso de anatomía patológica y durante una clase el profesor nos mostró algunas autopsias. Todo lo que pensaba era lo bastante mal que apestaba todo tras ver 4 autopsias, hasta que la quinta fue de un paciente sin hogar que murió en la sala de emergencias, probablemente debido a insuficiencia cardíaca. El cuerpo tenía ascitis masiva, mucho fluido en el abdomen, por lo que fue bastante horrible. Imagino ver cómo cortan el abdomen de un muerto, y de pronto todo el líquido amarillo rancio comienza a salir como si fuese una fuente. Uno de mis colegas se desmayó. Luego, el siguiente paso fue examinar los órganos abdominales. Imaginen la cara de cada persona en la habitación cuando se hizo evidente que el paciente tenía algún tipo de enfermedad policística hereditaria y que el hígado y los riñones estaban llenos de quistes. El hígado pesaba más de 10 kilogramos. El peso normal es de 2-3 kilogramos, y los riñones casi 3 kilogramos cada uno, normalmente pesan 150 g cada uno. Estaban repletos de quistes, realmente daba mucho asco y pena. Incluso el profesor estaba realmente sorprendido al principio, pero luego disfrutó mucho al cortar los quistes para obtener muestras, hasta que estallaron como una bola de aire esparciendo líquido por todo el lugar. Un segundo colega se desmayó ahí. Recordaré para siempre a ese paciente, en particular ese hígado pesando 10 kilogramos. Incluso tomé una foto, pero ya no puedo encontrarla, lo siento.